Stalin, a la cabeza de la Unión Soviética, hace crecer su influencia en gran parte de Europa Central. En el mundo occidental se acrecienta el temor por el avance del comunismo. Gobiernos de coalición, como los de Italia y Francia, expulsan al Partido Comunista del poder. Y nuestro principal aliado comercial, Estados Unidos, inicia la llamada Caza de Brujas. Miles de norteamericanos acusados de comunistas serán perseguidos. Como resultado de las tensiones que dividen al mundo y de los conflictos con el PC chileno, en 1948, el presidente González Videla logra que el Congreso apruebe la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que excluye a los comunistas de la vida pública. La llamarán la Ley Maldita. 23.000 personas son borradas de los registros electorales y pierden todos sus derechos políticos. Como un claro apoyo a la nueva opción anticomunista de González Videla, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, lo invita a su país enviándole su avión privado. Pero ni el glamoroso viaje de la pareja presidencial será capaz de impedir que el Partido Radical sucumba en las siguientes elecciones presidenciales cuando resurja la figura de Carlos Ibáñez del Campo. Al gobierno le llueve sobre mojado. Los radicales y su estilo de hacer política se desprestigian rápidamente. Tras 13 años en el poder, los radicales son derrotados en la elección de 1952. Ese año, el ex dictador de 1927, Carlos Ibáñez del Campo, vuelve convertido en un demócrata. Con la promesa de barrer la demagogia y limpiar la administración pública, la gente le cree y el llamado Caballo Ibáñez gana al galope. Por primera vez, las mujeres han votado en una elección presidencial. Aunque solo la mitad ejerce su derecho a sufragar, su participación hace crecer en un 50% el número de votantes. Por el resto del siglo, el voto femenino será determinante. La elección del presidente Ibáñez precipita un acontecimiento que complica su mandato. Tras décadas de desencuentro, los trabajadores chilenos se unen. El gran gestor es el dirigente sindical Clotario Blest. Pero ¿qué ocurrió? Que el 4 de noviembre de 1952 subió al poder don Carlos Ibáñez del Campo, a quien yo ya conocía, pues, ¿no? Y le dije, compañero, vamos a tener muchas dificultades con el general Carlos Ibáñez. Adelantamos este Congreso Constituyente conforme, y lo adelantamos para el 12 de febrero de 1953. Se funda la Central Única de Trabajadores CUT, que llegará a aglutinar a todos los trabajadores sindicalizados del país. La CUT organiza su primera gran huelga general. No solo exige reformas laborales, sino también la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia. Es abril de 1957 y un alza en el pasaje de las micros desencadena violentas protestas callejeras. En solo 2 días mueren 20 personas y 200 quedan heridas. Debido a la caída del precio del cobre, al aumento en el gasto público y a la subida de las remuneraciones, la inflación es creciente. Entretanto, 500.000 de pobladores viven en la periferia de Santiago, muchos de ellos en miserables poblaciones callampas, llamadas así por la facilidad con que se multiplican. Uno de los lugares más pobres de la capital es el Zanjón de la Aguada, donde viven 35.000 personas. Se incendió una parte ahí, casi la mitad de la población. Así que los que estaban a la orilla tienen que arrancar. Y que por ahí empezó el movimiento de la toma. Estamos en la salida sur de Santiago, en la población La Victoria. Aquí sus habitantes celebran 2 grandes fiestas todos los años. Una es la Navidad y la otra el 30 de octubre. En esa fecha conmemoran su llegada a estos terrenos. Ocurrió en 1957 cuando 2.500 familias abandonaron las inhóspitas orillas del Zanjón de la Aguada y ocuparon una chacra que existía en este lugar. Que yo sentí en la noche cuando andaba la gente diciendo,
compañero a la toma, compañero a la toma. Me levanto, estoy con la mitad de la cama, deshice una escala que había, unos palos largos, puse la bandera. En pocas horas, cerca de 10.000 personas ocupan ilegalmente los terrenos de la chacra La Feria. Al finalizar el mandato de Ibáñez, es derogada la Ley de Defensa de la Democracia. Además, por iniciativa del presidente, es aprobada una reforma que introduce la cédula electoral única, lo que dio un duro golpe al fraude electoral. En 1958, Radio Minería realiza el primer foro político de la radiotelefonía chilena. Falta poco para la elección presidencial y el conocido periodista Luis Hernández Parker reúne a los candidatos Luis Bozay, Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, hay un importante candidato ausente, el independiente de derecha Jorge Alessandri, hijo del legendario León de Tarapacá. Y ahí comenzó Salvador a actuar políticamente ante la masa. Y entonces se presentaba con zapatos de gamuza, camisas de seda, y era pije, era con corbatas italianas, era elegante, era hablándole a la masa. Salvador Allende es entonces el líder indiscutido de la izquierda. Esta es su segunda candidatura presidencial y aspira seriamente a derrotar al candidato de derecha Jorge Alessandri. Pero en las elecciones del 4 de septiembre de 1958, Alessandri logra imponerse por escasos 34.000 votos al abanderado de la izquierda. Jorge Alessandri Rodríguez se convierte así en el primer presidente de derecha elegido en 26 años. Esos años marcan el comienzo de una nueva época. Desde Roma, el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y a cuya inauguración asiste el recién nombrado cardenal Raúl Silva Enríquez, insta a los cristianos a vivir el Evangelio de cara a los problemas de la sociedad. El concilio se prolonga a lo largo de 3 años y es solemnemente clausurado por el nuevo Papa Paulo VI. Palabras como diálogo, apertura y compromiso con los pobres marcarán el rumbo de la Iglesia Católica. En contraste, la Guerra Fría entre este y oeste se agudiza. La vieja Europa se parte definitivamente en dos cuando en 1961 se levanta el Muro de Berlín. Pocos años antes, Fidel Castro y sus guerrilleros entraban a La Habana derrocando al dictador Fulgencio Batista. Rápidamente Cuba se alinea junto a la Unión Soviética y Estados Unidos reacciona con una nueva propuesta para América Latina, la Alianza para el Progreso. Desde entonces, el continente se debatirá entre quienes llaman a la revolución por las armas y los que apelan a la reforma. La Guerra Fría entra en un clímax cuando la Unión Soviética intenta llevar misiles atómicos a la pequeña isla y el presidente norteamericano John Kennedy le cierra el paso. Es la crisis de los misiles y el mundo está al borde de una guerra nuclear. Desde Dallas, Texas, la noticia de última hora aparentemente oficial. El presidente Kennedy murió a la 1 p.m. tiempo del centro, a las 2 tiempo del este, hace aproximadamente 38 minutos. Un sentimiento de inseguridad invade al espíritu del sueño americano. En Chile, del norte y del sur, durante 30 días, columnas de jóvenes confluyen a Santiago. Es la Marcha de la Patria Joven, preludio de las elecciones presidenciales de 1964. Son los jóvenes demócratas cristianos, herederos de la Falange Nacional, que quieren hacer una revolución en libertad. Uno caminaba 3, 4, 5, 6, a veces 12 horas. Salía gente a la orilla del camino a avivarnos. Jóvenes que han marchado son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Este masivo apoyo a Eduardo Frei ahora ya no sorprende a nadie.
Pero meses antes, al iniciarse la carrera presidencial, el panorama electoral era distinto. Los pronósticos daban como posibles triunfadores al radical Julio Durán, candidato del derechista Frente Democrático, o al socialista Salvador Allende, líder natural del Frente de Acción Popular. Un hecho circunstancial cambió este escenario. En marzo de 1964, en la elección complementaria de un diputado en Curicó, ganó ampliamente el candidato de la izquierda, el doctor Óscar Naranjo, confirmando el poderío del Frente de Acción Popular. El naranjazo es una clara advertencia para la derecha. Allende puede llegar a la presidencia. Para detener a Allende, la derecha apoya a Frei sin condiciones. Ni por 1 millón de votos cambiaría una coma de mi programa, afirma Frei. Yo estaba con la obsesión de que en realidad había que salvar a Chile del comunismo y por lo tanto formé parte del FAF, que fuimos los freístas a la fuerza. Pero la verdad es que pensábamos que si ganaba Allende realmente era la debacle. Eduardo Frei obtiene mayoría absoluta y por primera vez en la historia del siglo, Chile es gobernado por un solo partido, la Democracia Cristiana. La Patria Joven entra finalmente a la moneda. Y fui feliz cuando salió elegido Eduardo Frei Montalva. Fue muy emocionante, fue precioso. Y uno tenía como una idea de que él podía hacer algo por los pobres y tratar de salir más allá de la pobreza que estaban. Entre tanto, no solo el volcán Villarrica entra en erupción, también la sociedad se agita. Proliferan las juntas de vecinos, los centros de madres, las cooperativas campesinas y las organizaciones comunales y gremiales. La matrícula escolar alcanza al 95% de la población entre 6 y 14 años, mientras en las universidades los estudiantes quieren participar y exigen reformas. El conflicto más importante ocurre nada menos que en la tradicional Universidad Católica de Santiago. El 11 de agosto de 1967, el movimiento encabezado por el estudiante de medicina Miguel Ángel Solar se toma la Casa Central, exigiendo la salida del rector, el obispo Alfredo Silva Santiago. En su proclama, los jóvenes de la FEUC acusan a la universidad de clasista, encerrada en una torre de marfil, sectaria y monárquica. Yo entré por el hospital y a decirle a la gente del hospital, esta universidad está tomada y ahora todo pasa por los estudiantes, clausurar el hospital. Otros les tocó el sector de la puerta de la oficina, la puerta central. Otros se fueron a otras escuelas. A mí me llaman a las 5 de la mañana y me informan que la universidad ha sido tomada por un grupo de alumnos. Y ahí nos juntamos y nos encontramos lleno de alambradas, todo cerrado con candado. Y a los pocos minutos, ya cuando nos juntamos un grupo a las 8 de la mañana, me acuerdo que fue, un grupo de alumnos de la Católica, decidimos entrar y retomar la universidad. Como los gremialistas tenían también sus grupos de choque, nosotros también teníamos nuestro grupo de choque. Eran los que eran más buenos para los puñetes. Y comenzó una pelea a bofetadas, puñetes, pero descomunal. Y llegó un punto en que el Mercurio publica una editorial que fue de una odiosidad hacia nosotros muy grande. Asistimos a una nueva y audaz maniobra del marxismo en torno de la democracia. Así como en nombre de ella se han derribado innumerables gobiernos representativos para implantar dictaduras, ahora se barre con las jerarquías de la enseñanza superior. El Mercurio, 16 de agosto de 1967. El lienzo del Mercurio Ambiente fuera como el último recurso que teníamos como para decir, señores, por favor, traten de creer, de entender lo que aquí está pasando. Y el planteamiento de nosotros, que fue que no podía zanjarse esta situación a través de la violencia. El cardenal Raúl Silva Enríquez pone fin a la toma aceptando las reformas propuestas por los estudiantes. El ejemplo de la Católica cunde como un reguero de pólvora.
la Universidad de Chile inicia su propia reforma y en Concepción las aguas se agitan. A fines de 1967, los estudiantes de la Universidad de Concepción eligen presidente a Luciano Cruz, estudiante de medicina y líder del movimiento de izquierda revolucionario. Nacido bajo el influjo de la Revolución Cubana, el MIR proclama la lucha armada para alcanzar el socialismo. Ya se sabía de Luciano Cruz, pero yo no sabía que este era Luciano Cruz. Con este pelo al rape, maceta, muy elegante, y al sentarse se echa para atrás y saca una pistola y dice, perdón, voy a dejar la pistola aquí, y después saca otra pistola acá. Entonces yo ahí dije, yo quiero ser milista. Ese mismo año, la muerte del Che Guevara en Bolivia inicia la leyenda del mítico guerrillero. Un año después, en París, los jóvenes marchan por las calles con una consigna: seamos realistas, pidamos lo imposible. En Chile los aires de cambio seguirán remeciendo a la Iglesia Católica. El domingo 11 de agosto de 1968, 9 sacerdotes, 3 monjas y un nutrido grupo de laicos se toma la Catedral de Santiago. La enérgica respuesta de Monseñor Silva Enríquez los hace desistir solo 13 horas después. El mismo cardenal será protagonista de otra de las transformaciones más profundas del siglo, la que ocurrirá en los campos chilenos. Estamos en la localidad de Pirque, en las afueras de Santiago, en el antiguo Fundo Los Silos, que en los años 60 era propiedad de la Iglesia Católica. Se podría decir que fue justamente en este lugar donde comenzó la reforma agraria chilena. El cardenal Raúl Silva Enríquez, inspirado en una pastoral del episcopado chileno, decidió predicar con el ejemplo y repartió estas tierras a 16 campesinos y sus familias, cada uno de los cuales recibió aproximadamente 8 hectáreas. La decisión de distribuir las tierras del obispado no termina allí. Otros 5 fundos pertenecientes a la Iglesia Católica se reparten a 228 familias de campesinos. Cuando Monseñor Raúl Silva Enríquez nos hizo entrega del fondo, nos dijo: la verdad es que me ha costado re harto poder entregarles ahora este predio a ustedes, porque tuve oposición de muchos cutres y también de algunos curitas, porque me decían que estaba loco, que cómo le iba a entregar tierra a los campesinos que eran borrachos y que eran irresponsables. Y yo pienso de que si al hombre se le trata como hombre, responde como tal. Aunque el presidente Jorge Alessandri había iniciado una tímida reforma, son Eduardo Frei y Salvador Allende los que llevan a cabo un proceso de expropiaciones que remece hasta sus cimientos a la antigua propiedad agraria. Eduardo Frei planteó las reformas estructurales en Chile y para realizarla había que demoler el derecho a propiedad. La ley de reforma agraria fue una ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento. Esto era visto como el gran cambio que tenía que vivir Chile en ese momento. Tras un intenso y acalorado debate, el Congreso aprueba una reforma constitucional referida a la función social de la propiedad. Pero ¿por qué si yo también tengo derecho y por qué la tierra no puede ser mía? ¿Por qué no puedo luchar por lo mío? ¿Por qué no puedo trabajar en lo mío? Desarrollarme en lo mío. Para mí era inconcebible que una persona de un esfuerzo tremendo como había sido yo y que había llegado a comprar este campo con este mismo esfuerzo, me lo fueran a quitar. Yo consideraba que era ya, pero la injusticia más grande que se podía dar en el mundo. La mayoría de las expropiaciones se realiza durante el gobierno de la Unidad Popular. Hasta 1970 se habían expropiado 1.406 fundos, equivalentes a 3.400.000 hectáreas. A septiembre de 1973, los fondos expropiados subirían a 5.809, con una superficie cercana a las 10 millones de hectáreas. Esto sin contar las tomas realizadas ilegalmente.
El viaje a la Luna será el último acontecimiento en muchos años que unirá a los chilenos. Los cambios han desencadenado un vendaval de aspiraciones en la gente y la reforma agraria ha calado muy hondo. Frei es atacado por la izquierda y por la derecha. La democracia cristiana, que prometía gobernar por 30 años, sufre un quiebre. Importantes sectores de jóvenes y algunos militantes históricos abandonan el partido de gobierno y forman el MAPU. En un clima lleno de tensión, llegan las elecciones presidenciales de 1970. La democracia cristiana levanta la candidatura de Radomiro Tomic. La Unidad Popular apoya a Salvador Allende y la derecha postula su carta de triunfo, el expresidente Jorge Alessandri. Son los tradicionales 3/3 de la política chilena del último medio siglo. Confiado en su victoria, Alessandri lanza un desafío. El que gane, aunque sea por un solo voto, debe ser el próximo presidente de Chile. Pero el 4 de septiembre de 1970 es Salvador Allende quien alcanza una mayoría relativa del 36%. Obtiene apenas 39.000 votos más que Jorge Alessandri. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Nosotros salimos en ese instante a la calle y terminamos en la fiesta de la Alameda. O sea, éramos jóvenes, estábamos felices con esto, ¿no? Fue un drama nacional, pero nacional. La gente vendía sus casas en Vitacura, que eran los barrios Jardín del Este, que eran los barrios más elegantes, Providencia, y se iban desesperados a lo que viniera. Yo no me fui, pero por si acaso saqué residencia en Argentina. Había pánico, realmente había pánico. El 22 de octubre de 1970, el auto del comandante en jefe del ejército, René Schneider, es interceptado y baleado con ráfagas de ametralladora en la esquina de Martín de Zamora con Américo Vespucio. Horas después, Schneider fallece en el hospital militar. El atentado, atribuido a un grupo de extrema derecha, busca provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar que el Congreso ratifique a Allende como presidente. Pero la subordinación de los militares se mantiene con el nuevo comandante en jefe general Carlos Prats. La democracia cristiana pacta con Salvador Allende el llamado Estatuto de Garantías, que busca asegurar el respeto a la legalidad. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. El gobierno de Salvador Allende, el único marxista elegido por votación popular en el mundo, asume en medio de una gran efervescencia. Se leen los clásicos del marxismo como auténticos bestsellers y la conversación cotidiana se llena de compañeros, camaradas y todo tipo de siglas. Rápidamente se aplican las llamadas 40 medidas, que incluyen desde el medio litro de leche diario para todos los niños hasta la nacionalización de la gran minería del cobre. Estamos en el Teniente, la mina subterránea más grande del mundo. Posee 2.000 kilómetros de galerías bajo tierra y es capaz de producir 360.000 toneladas de cobre cada año. Al igual que el resto de los grandes yacimientos de cobre, esta mina fue nacionalizada durante el gobierno del presidente Allende con la aprobación unánime del Congreso Pleno. Hoy uno de los temas de debate nacional es la privatización de empresas como Codelco, que todavía permanecen en poder del Estado. Esto era inconcebible en el gobierno de la Unidad Popular cuando una enorme cantidad de industrias y empresas privadas pasaron al control del Estado. Hoy
procede a hacerlo en relación con los monopolios textiles privados, que procurará incorporar en forma rápida al área de propiedad social. Se trata de las plantas y empresas que componen el Grupo Yarur, el Grupo Sumar Sociedad Anónima, el Grupo Said, el Grupo Irmas, las empresas Rayonil, Textil Progreso y Oveja Tomé, para que se confirme una vez más que en las empresas del área social se aumenta rápidamente, a niveles desconocidos hasta ahora, la producción y la productividad. Para Allende todo marcha sobre ruedas ese primer año. En 1971 hay elecciones municipales y la Unidad Popular aumenta su votación a un 49%. Conciudadanos, al expresar mi dolor por el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Ujovic, alevosamente asesinado en la mañana de hoy, denuncio ante el pueblo de mi patria que este odioso crimen representa una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional de nuestro país. A fines de 1971 arriba al país en visita oficial Fidel Castro. El líder cubano se quedará 24 días. Uno de los regalos para Salvador Allende es una metralleta. Castro recorre todo el país y en Santiago lo acompaña el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Augusto Pinochet. Cuando la visita termina, Chile está definitivamente polarizado. La violencia invade las calles y divide a las familias chilenas. Unos serán momios, otros upelientos. Obviamente que se producían colas tremendas, por una razón muy simple. La gente tenía más plata para comprar. Y entramos a disputarle el poder consumidor que antes tuvo un sector minoritario de este país. El desabastecimiento sí existía, pero si tú tenías plata podías comprar. Para combatir el desabastecimiento y el mercado negro, el gobierno impulsa en barrios y poblaciones la creación de las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, las JAP, que distribuyen una canasta familiar con algunos productos esenciales. Claro que igual hay que hacer cola. Hoy corté una flor. La cola del pan, la cola del pollo, la cola del aceite o la cola de los cigarrillos ocupan largas horas en que se encuentran todos, momios y upelientos. La ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Rápidamente, la oposición organiza la primera marcha de las cacerolas vacías. Desde entonces, golpear cacerolas sería uno de los símbolos más potentes de protesta en lo que queda del siglo. En el Chile del 72, no todos son colas y ruidos de cacerolas. Al interior de las empresas también se libra desde hace meses una tensa batalla. Se produce una huelga en Cemento Melón y en Cemento Polpaico. Toda la producción de cemento en esa época estaba considerada como un área estratégica. Y como área estratégica no se podía mantener parada. Y existía un resquicio legal mediante el cual el gobierno podía intervenir esas empresas para hacerlas funcionar. Entonces, la Unidad Popular provocaba un paro, una huelga general, paraba la industria y mandaba un interventor, que se quedaba para siempre ahí. Por ese entonces, la derechista Patria y Libertad y la izquierdista Ramona Parra se disputan el dominio de las calles. Ya hay dos Chile y la división se instala en el seno mismo de las familias. Dentro de nuestra familia, yo tenía dentro de mi familia gente que no me hablaba, simplemente que no me hablaba, o sea que ya los lazos familiares estaban totalmente rotos y se había llegado a un grado de exaltación tremendo. Mi papá me decía, si tú estás en un grupo que lo único que quiere, por ejemplo, es expropiar el Banco Chile,
nacionalizar los bancos, tú estás contra mío, y eso a mí me cuesta mucho entenderlo. Y eso entonces le provocaba mucho dolor, a mí también. Bueno, yo siempre mi pensamiento ha sido cristiano, más bien dicho demócrata cristiano desde siempre. Mi familia era más bien de izquierda, parecía ser que era la oveja negra de la familia en cuanto al pensamiento que uno pudiese tener. El conflicto no solo es entre chilenos, también hay fuertes intereses extranjeros involucrados, importantes apoyos económicos de Estados Unidos a sectores de la oposición y activa presencia cubana en grupos de la Unidad Popular. Las dificultades del gobierno aumentan día a día. Al embargo económico decretado por los norteamericanos tras la nacionalización del cobre, al desabastecimiento y las tomas, se agrega la organizada acción de la oposición que encuentra un punto culminante en el llamado Paro de Octubre de 1972. El primero que iba a huelga, los demás lo seguían. Y fue Vilarín el que aprovechó que el Estado estaba creando un sindicato paralelo en el sur del país para tratar la huelga de los camioneros. Se plegaron todos y fue el Paro de Octubre. Entre 600.000 y 700.000 personas provenientes de distintos gremios y colegios profesionales se pliegan al movimiento. Al mismo tiempo, las industrias y los trabajadores del área social siguen trabajando, aunque la huelga del transporte paraliza al país por un mes. 4 de marzo de 1973 se han realizado las elecciones parlamentarias. Todo Chile espera expectante la hora de la verdad. La Unidad Popular obtiene el 43%, la oposición el 57%, lo que significa un triunfo relativo, ya que no consigue la mayoría necesaria en el Senado para destituir a Allende. Todo sigue igual. A su vez, el proyecto de la Escuela Nacional Unificada es denunciado por la oposición como un intento por introducir un sistema totalitario al interior de los colegios. La ENU, que tiene el respaldo de la UNESCO, revoluciona a la sociedad chilena y es finalmente abortada. A esas alturas, todas las diferencias se resuelven con enfrentamientos. El ex candidato presidencial Radomiro Tomic le escribe al general Carlos Prats: todos estamos empujando la democracia al matadero. Como en las tragedias griegas, todos saben lo que va a ocurrir. Todos dicen no querer que ocurra, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Mientras la extrema izquierda apuesta a la vía armada, la derecha vuelve su mirada hacia las Fuerzas Armadas. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición, y existe un tercer sector organizado que se llaman las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas, porque la gente suelta no puede gobernar las naciones.
Para provocar la intervención del ejército, los más exaltados lanzan trigo al paso de los oficiales. Ampliamos algunas informaciones referente a la situación anormal que está viviendo la capital de Chile, Santiago, en este viernes 29, día de San Pedro y San Pablo. Abstenerse de venir al centro de Santiago, mantenerse en sus casas y con el receptor ubicado en Radio Agricultura, en el 57 de su dial. Según informaciones extraoficiales hasta este instante, habrían tanques del ejército que estarían rodeando la moneda y el tráfico ha sido alterado en ese sector. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las Fuerzas Armadas han llegado a la moneda, están disparando hacia diversos costados. Se acerca el desenlace. A fines de agosto de 1973, la Cámara de Diputados vota un acuerdo por el cual expresa el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Antes, la Corte Suprema había denunciado un perentorio o inminente quiebre a la juridicidad del país. Los partidarios de Salvador Allende desfilan ante la moneda decididos a apoyarlo hasta las últimas consecuencias. No voy porque sería absurdo cerrar el Congreso. Pero si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se... Entre tanto, el cardenal Raúl Silva Enríquez intenta abrir un camino de diálogo entre Allende y la oposición. En el curso de la comida, aquí en el comedor, quedó en evidencia que él sentía la gravedad del momento que se vivía. Pero la impresión que yo tengo es que el presidente no pudo realizar lo que había deseado, a lo menos lo que manifestó allí, y no se cumplieron las condiciones que se habían establecido. Mientras el 6 de septiembre el presidente anuncia al país que solo queda harina para 3 días, el Partido Comunista plantea un no a la guerra civil. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. El líder socialista Carlos Altamirano afirma que el golpe se ataja creando poder popular y llama a los marineros de la Armada a sublevarse. El golpe de Estado se siente en el aire y el propio presidente Allende premoniza el desenlace. Yo recuerdo la última vez que yo me entrevisté con Allende, fue una entrevista para mí tan estremecedora, tan terrible. Cuando me acompañó hacia la puerta, de repente se paró y se extendió su mano, me pescó mi mano y me hizo que lo tocara y le dijo: toque lo que aquí hay, dijo. Esta carne, mi querido amigo, es carne de estatuas. Algún día yo voy a tener estatuas, y no en Chile, sino que en todo el mundo, por la fuerza de la idea que represento. Y ese día usted se va a acordar del precio que va a pagar Chile por el término de mi gobierno. Los intentos por lograr una salida pacífica no prosperaron. Hay testimonios que afirman que el 12 de septiembre el presidente Allende se disponía a llamar a plebiscito,
La única verdad es que nada de eso se concretó.